Este es un video post partido después de lo que fue el debut de Paraguay frente a Estados Unidos, después de la dura derrota que tuvo Paraguay en su primer partido. La verdad que hay que decirlo, esto es la realidad o qué está pasando con el equipo de Alfaro. Miren a esta periodista alemana cubriendo el mundial también, pero vamos por parte. Mi pregunta es, ¿por qué Mauricio no jugó desde el comienzo, no fue titular, ya que Julio Enciso no estaba al 100%? Ayer se lo vio muy raro a Julio Enciso, no pudo presionar, no pudo marcar, solamente quería la pelota y correr para adelante, pero el fútbol de hoy en día se modernizó, Paraguay necesita jugadores que puedan correr compactados, los 11 jugadores deberían correr, presionar y marcar y tratar de recuperar. Ayer se vio falencias defensivas por todos lados, la espalda de Juan Cáceres, los mediocampistas que no estaban nada, para nada preciso, el arquero, lamentable, el arquero también no pudo aguantar nada, se comió cuatro pepas y Paraguay está más que complicado, pero quiero remarcarles algo muy importante sobre lo que dijo Gustavo Alfaro, sobre que tenía un plan estratégico supuestamente. Bueno, yo creo para explicarles, para que ustedes puedan entender un poco de lo que pasó, es verdad, Estados Unidos le dio una paliza a Paraguay, pero Paraguay con esta derrota se estaría saliendo del primero o segundo del grupo, estaría quedando precisamente tercero o segundo si clasifica a los 16avos de final gracias a esta estrategia espantosa que la verdad es un espanto lo de Alfaro, desde el arquero, lo de Julio Enciso que no está preparado para jugar este mundial y encima terminó jugando 90 minutos. Todavía estamos confiados, Paraguay tiene un plantel interesante, un buen equipo, así que hay que estar tranquilos. Esto recién empieza, somos Página Roja, le mandamos un saludo, un abrazo.